Éxito. Ahí se está grabando. Y ahora vamos a compartir nuestra presentación de hoy. Ya se proyecta, ¿cierto? Ideal si pueden confirmarme por el chat, si no para compartirlo de nuevo. Buenísimo. Bien, entonces chicas, bienvenidas a nuestra última clase de lo que fue esta preparación PAES. Más que PAES es la PDT, pero sirve para ambas pruebas, perdón. Y considera también estos tips o estrategias que ustedes pueden implementar para ir mejorando su comprensión lectora. Esta fue nuestra pregunta o nuestro hilo conductor de nuestras sesiones, ¿sí? Lo llamo también el pilar porque es la pregunta que yo quería que ustedes pudieran responderse a medida que iban pasando estas sesiones. ¿Cómo voy perfeccionando mi comprensión lectora? O cómo puedo ir perfeccionando mi comprensión lectora, porque este es un camino que sigue y sigue. Y la idea es que ustedes se sientan cada vez más seguras con eso. Nuestra prueba actual tiene que ver con algunos cambios ciertos que se hicieron a la PSU, y un poco la PAES y la PDT se centran en estos cambios específicos. Para los que vayan a dar la prueba la próxima semana, se van a enfrentar a 65 preguntas, donde 5 son estas preguntas fantasmas, o preguntas piloto, que son más o menos para probar cómo sale. Las preguntas en general tienen 4 o 5 opciones, o sea, 4 o 5 alternativas, y para completar toda la prueba tienen 2 horas y media, igual como se hacía antes. La sección está centrada en comprensión de lectura, principalmente. Si hay alguna pregunta de vocabulario, no es como era antes, que era dirigida a una sola palabra, sino que se está entendiendo una palabra dentro de un contexto general, ¿sí? No se pregunta por señalar un sinónimo o por cuál se puede reemplazar, sino por el sentido de esa palabra. Y el temario que contiene este tipo de evaluación es que se está evaluando la comprensión lectora mediante distintos enfrentamientos a textos literarios y así no literarios. Dentro de este curso vimos los no literarios también, los medios de comunicación, ¿sí? Pero puede hacerse esa división triple, o en el caso como lo vimos nosotros, entre literarios y no literarios, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta estas diferencias que las vimos al principio, es que nosotros nos fuimos introduciendo en estas sesiones a través de las 3 competencias lectoras. La competencia 1, 2 y 3 va aumentando, por decirlo así, en la complejidad de lectura y buscan abarcar ciertas habilidades básicas. La primera competencia que vimos, que tiene que ver con recuperar o extraer información textual, tiene que ver con todas las habilidades que requieren volver al texto a buscar datos específicos. Por eso veíamos localizar, identificar, recuperar o caracterizar incluso a todas esas habilidades que nos exigen volver a un dato, a un nombre, a algo que se está diciendo de manera explícita en el texto. La competencia 2 tenía que ver con también saber usar el texto, pero para sacar conclusiones, para hacer inferencias, para, a partir de lo que el texto sí nos presenta, poder extraer la información que está de manera implícita. Es decir, no está textual, pero nos basamos en la información que sí está textual para poder sacar estas conclusiones. Por eso hablamos de la habilidad de interpretación, de relación entre partes del texto y de inferencia para esta segunda competencia. Y finalmente, la competencia 3 nos pide evaluar toda la información. Si antes la competencia 1 y 2 se centra en partes específicas del texto o en volver a algunas partes del texto y relacionarlas, la competencia 3 va a buscar evaluar todo ese proceso y poder realizar inferencias a nivel global, a poder realizar conexiones con conocimientos que ya sabemos. Por ejemplo, el texto que leímos corresponde a un texto narrativo. ¿Por qué? Ah, ya, porque después de analizar todo el texto, somos capaces de realizar esta evaluación o este análisis general. Entonces, competencia 1, sacamos información textual. Competencia 2, realizamos interpretaciones o inferencias dentro del texto de manera local. Y la competencia 3 evalúa todo el texto y nos enfrentamos a preguntas que requieren reflexión o conexión con conocimientos que nosotros ya sabemos, ¿cierto? De las características, por ejemplo, de los textos de medios de comunicación, de los textos informativos. Para esto vamos a ir viendo el propósito, etc.
Entonces, de estas tres competencias que estuvimos trabajando todo el tiempo con nuestros textos, fuimos sacando algunas estrategias. ¿Pero para qué? Para cubrir estos dos grandes procesos de lectura. Que ustedes como lectores sean capaces de analizar un texto y de sintetizar un texto. Es decir, yo leo cualquier tipo de fragmento de texto de publicidad y soy capaz de analizarlo con lupa, es decir, separar las partes y analizar cada una de ellas, o soy capaz de sintetizar, es decir, juntar en una sola idea más corta o más resumida todo lo que yo leí. A grandes rasgos habíamos visto la síntesis como este resumen en poquito de todo el texto y el análisis como ir con lupa a cada una de las partes del texto y entenderlo. Eso es lo que define a un buen lector, que sea capaz de ver en detalle un texto, pero también sea capaz de entender un sentido sintetizado. Para lograr este objetivo, estuvimos viendo algunos esquemas mentales. A este PowerPoint le falta algo. ¿Me dan un segundito? Que no sé si está de la manera completa en con que yo la vi. Qué raro, como que se saltó algunas partes. Sigo compartiendo, ¿cierto? ¿O ustedes siguen viendo lo que yo estoy marcando? Creo que apreté 2 veces el clic y no me dejaba ver esta primera parte. Creo que me salté esta diapositiva. Bueno, para el proceso lector, que es lo que yo estaba evaluando ahora, cada uno de ustedes vio qué les servía más de este curso. Yo ofrecí distintos tips o distintas estrategias que los estudios demuestran que son útiles, pero que al final ustedes mismas tienen que evaluar si les servían o no. Y ahora sí podemos ir al contenido, porque esto es lo que yo quería que repasáramos hoy día. ¿Cuáles eran los esquemas mentales que tienen que hacer ustedes al enfrentarse a un texto? Pero pensando en estas tres competencias y pensando en los dos grandes procesos que estamos haciendo todo el tiempo, analizando y sintetizando. Y después ir a las preguntas antes, descartar las alternativas, ver si podemos incluir una alternativa dentro de otra, etc. Pero repasemos un poquito esto que estuvimos viendo de los esquemas mentales. Ustedes se enfrentan a un texto y lo primero que tienen que hacer después de leerlo es decir, ya, ¿este texto era literario o no literario? Si es literario, podrían ser tres tipos, ¿cierto? Un cuento, una novela, una leyenda, que vamos a entender como los narrativos. Otro de los literarios es que podría ser lírico, todo lo que tiene que ver con la poesía, las canciones, las odas, las églogas. Y finalmente el dramático, que son todas las que tienen que ver con las obras de teatro. Mientras que los no literarios los habíamos dividido principalmente en tres categorías, pero podemos encontrar más, ¿cierto? El informativo, que tiene que ver con todo lo que es exponer información. Ahí nos movemos harto en los medios de comunicación. La noticia, la publicidad, la columna de opinión para los textos argumentativos o las cartas al director. Los instructivos, que tienen que ver con las instrucciones, por lo tanto, manuales, recetas, todo lo que contenga un paso a paso que tengamos que seguir, instrucciones. Y las normativas, que son bastante parecidas a las anteriores, pero que seguían por reglas, más que un paso a paso, tiene que ver con estatutos o normas que tenemos que seguir. ¿Bien? Entonces, me enfrento a un texto y mi cabeza tiene que decir, ¿literario o no literario? Ah, ya. Si es literario, puede ser narrativo, lírico y dramático. Si es no literario, puede ser informativo, argumentativo, instructivo, normativo, y también habíamos visto el persuasivo, que lo estoy poniendo aquí, por si acaso no nos acordamos. Publicidad y propaganda, columna de opinión, todo lo que tenga que ver con persuadir o convencer, o disuadir también, es decir, convencer de no hacer a un receptor. Con estos esquemas, nosotros ya podíamos determinar cuál es el propósito del autor, que es algo que se pregunta harto en la PDT. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la finalidad o el propósito de un texto? Lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿a qué tipo de texto pertenece? Y después más o menos ya me puedo mover en los propósitos que estudiamos asociados a esos textos. Del texto informativo, siempre vamos a esperar, ¿cierto?, que nos diga informar, ¿cierto? Informativo, informar. Ese es nuestro propósito madre, ¿sí? De ahí vamos a partir. Todo texto informativo o expositivo busca informar. Después podemos ir desprendiendo algunos
propósitos que son parecidos, ¿cierto? Exponer, dar a conocer, clasificar, ordenar, ¿cierto? Pero ordenar información, clasificar información. Nos están exponiendo un orden o ciertas ideas esenciales, ¿bien? Por lo tanto, si yo estoy ante un afiche, una infografía, una noticia, ¿a qué tipo de texto pertenece? Expositivo, o sea, busca exponer, informar, dar a conocer. Esas tienen que ser las primeras palabras que se me vienen a la mente si me están preguntando por su propósito. En cambio, si estoy frente a uno argumentativo, o sea, una carta al director, una columna de opinión, o un texto donde yo estoy dando mi opinión, tengo que pensar, convencer, opinar, dar a conocer una postura, ¿cierto? O una idea, defender, apoyar, criticar. Ahí podemos ir desprendiendo estos propósitos hijo, pero yo quiero que siempre tengamos estos propósitos madre en mente. Texto expositivo, informar. Texto argumentativo, argumentar, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para convencer, opinar. Texto persuasivo, persuadir, conmover, convencer, disuadir. Recordemos que disuadir es lo mismo que convencer a que no hagas algo. Disuadir, convencer a que no hagas algo. Lo dejé en el chat. Y luego en los textos literarios, ¿cuáles son los propósitos? En el texto, narrativo, narrar, partimos siempre por lo más parecido al nombre, contar, entretener, ¿sí? Estamos pensando en historias, por lo tanto lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es que una historia se narra o se cuenta. No es que simplemente se describe un acontecimiento, no es que simplemente se dan detalles de un acontecimiento. El texto narrativo tenemos que partir que cuenta una historia, por lo tanto tiene un fin también de entretenimiento, ¿sí? A diferencia de los otros textos no literarios que ahí queremos convencer, informar, pero de manera ordenada, ¿sí? Hay que hacer bien esa distinción. El género dramático siempre busca representar una obra de teatro, esa es su primera función, y después viene el entretenimiento también, al igual que el narrativo, pero como ya una idea secundaria. Y finalmente el texto lírico busca conmover, dar a conocer sentimientos, dar a conocer emociones, es decir, expresar el mundo interior del hablante lírico. Por lo tanto, les dejé este esquema aquí, sobre todo para los que van a dar la prueba, para que cuando les pregunten por propósito del texto, lo primero que tienen que hacer es tener asociado estos verbos madre o estos propósitos madre con cada uno de los tipos de texto que hemos estudiado y que les pueden aparecer en la prueba. Hasta aquí, ¿vamos ok? Muy bien, parece que no hay dudas. Excelente. Veo por el chat que vamos ok. Después le pusimos foco en estas sesiones a la extracción del tema y la idea principal. Para entender un texto, lo primero que preguntarme es de qué se trata el texto. Si es un texto no literario, tengo que pensar cuál es el tema principal. Si es un texto literario, un cuento, por ejemplo, tengo que decir de qué se trata, cuál es el argumento o el conflicto principal. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos del tema de un texto, es este elemento central, este elemento básico, en torno al cual se mueve la historia o se mueve el texto, si es que es no literario. Siempre el tema va a ser súper amplio, si estamos hablando de un tema particular en un texto no literario, hablamos de una persona, hablamos de un lugar, hablamos de un descubrimiento, y si estamos en texto literario, vamos a pensar que es una temática general, la muerte, el amor, o el viaje, el descubrimiento, ¿sí? Y todo el tiempo se está volviendo a este tema, todo el tiempo se está trabajando este tema. Por eso decimos que se hace referencia a él con mucha frecuencia en el texto. Por lo tanto, para cualquier fragmento o texto largo, tenemos que preguntarnos de manera consciente, ¿de qué se trata lo que leí? ¿O de qué me está hablando el texto? ¿Sí? Si es un texto argumentativo, por eso digo de qué me habla el texto, sobre qué se está opinando. Ese sería el ajuste que hay que hacer. Entonces, para el tema me tengo que preguntar de qué se trata el texto o de qué me habla, y para la idea principal es este tema que ya identifiqué, ¿qué se dice sobre él? ¿O
cuál es la manera en que se está abordando ese tema, con qué perspectiva, con qué punto de vista. Por eso podemos decir cuál es la idea central que transmite el emisor. El tema es general y la idea principal es una síntesis más amplia, ¿cierto?, del texto, donde estamos diciendo qué se está hablando sobre este tema. Entonces, tema e idea principal van súper juntos, pero el tema es más amplio y la idea principal especifica qué se está diciendo específicamente aquí de ese texto. Para lograr este objetivo, habíamos visto dos macroestrategias trabajados por un autor, ¿cierto?, que se llama Van Dijk, y que al final la juntamos en dos. ¿Por qué? Porque la segunda opción es muy parecida a la primera. Básicamente es donde le ponemos el foco. Si nos gusta tachar lo que no nos sirve, o más fácil, nos gusta seleccionar o hacer más visible lo que sí nos sirve. Que personalmente encuentro que eso es mucho más útil, porque al tachar información podemos sin querer cortar algo importante, ¿sí? Por eso nos vamos a centrar más en selección y generalización. ¿Para qué? ¿Qué estamos haciendo? No nos perdamos, estamos sacando el tema y la idea principal, ¿ya? La selección tiene que ver con identificar esas partes que son dominantes o que predominan más en el texto, las más importantes, las más relevantes. Todo lo que tiene que ver con estas ideas que se repiten. Si estoy hablando de un tema particular, aquí estamos volviendo todo el tiempo. Si estoy hablando sobre el presidente de Chile, esta persona salió, esta persona tiene esta familia, esta persona tiene estas características. Esta persona es todo el tiempo hablando del presidente de Chile. Muy bien. Voy volviendo a este tema central, ¿sí? Podemos decir que un tema es un tema central porque todo el tiempo se está hablando sobre eso. Y finalmente la generalización son las ideas generales que se trabajan, pero que nosotros sintetizamos en poquitas ideas. Es decir, buscamos características similares, parecidas, ¿cierto?, entre ciertos elementos y los agrupamos en un solo contexto. Vamos a ver un ejemplo que estuvimos trabajando hace ya casi un mes y medio atrás, pero que espero que les resulte familiar para acordarse. Vamos a aplicar entonces estrategia de selección y generalización para poder sacar un tema o la idea principal. Este fue el mini tema que estuvimos trabajando cuando introdujimos esta parte de la prueba y tenía que ver, ¿cierto?, con los faraones. Los faraones fueron los reyes o monarcas del antiguo Egipto. ¿De qué me van a hablar? De los faraones. ¿Y quiénes fueron? Reyes o monarcas en Egipto. Algunos que pasaron a la posterioridad, ¿quiénes son algunos? Los faraones. Volvemos a repetir, a los faraones. Otros más inadvertidos, algunos faraones pasaron a la posterioridad. Otros faraones pasaron más inadvertidos. Han sido estudiados durante décadas por arqueólogos de Francia, España, Egipto, Norteamérica y Australia. Entonces, para seleccionar esta parte, sabemos que faraones es de lo que se está repitiendo. Cuando no nos queda claro cuál es el tema central o estamos entre dos, vamos subrayando estas preguntas. Algunos, ¿quiénes? Algunos monarcas, algunos faraones, ¿sí? Vayan preguntándose de qué nos están hablando para asegurarnos de que tenemos el tema. Estas ideas se tienen que repetir, si no, no va a ser un tema central, va a ser un tema secundario, una idea complementaria, pero se tiene que estar repitiendo para que sea nuestro tema central. Y luego podemos decir, ya, el tema son los faraones. ¿Y qué se dice sobre los faraones? Algunos que pasaron a la posterioridad, otros más inadvertidos, han sido estudiados, algunos faraones han sido estudiados durante décadas por arqueólogos de Francia, España, Egipto, Norteamérica y Australia. Hay harta información aquí, en poquitas palabras, es verdad, pero como que nos sobra. Cuando hablamos de idea principal tiene que ser corta. Por lo tanto, Francia, España, Egipto, Norteamérica y Australia las podemos juntar en un solo concepto. ¿Qué concepto puede ser? ¿Qué tienen en común? Francia, España, Egipto, Norteamérica, Australia. ¿Qué es todo esto? Son países, ¿cierto? Por lo tanto, podemos sintetizarlas o generalizarlas, que esta es la macroestrategia que vimos para este punto, en varios países, ¿cierto? Todos ellos son países,
Por lo tanto, nuestro tema son los faraones y la idea principal, o qué se dice sobre los faraones, es que han sido estudiados por arqueólogos de distintos países. De eso se trata el texto. Entonces, para el tema, tengo que ver qué es lo que más se repite en el texto. Y para la idea principal, todo lo que se dice alrededor de mi tema, ¿cómo lo puedo juntar en pocas palabras? ¿Bien? ¿Cómo hacemos entonces una lectura activa de un texto? Esto es no solo para los que van a dar la prueba, sino en su vida en general. ¿Cómo me aseguro de estar siguiendo la lógica del texto al que me estoy enfrentando? El flamenco, ave soberbia, algo estrambótica, de gran largura de cuello y patas, se la encuentra a lo largo de todo el territorio de Chile, especialmente donde hay lagunas de aguas salobres, igual si es que es en la alta cordillera o a la orilla del mar. Sus nidos son altos, sólidos, compuestos de barro seco y fibras vegetales, donde se pone siempre un solo huevo. ¿De quién estamos hablando? El flamenco. Voy a subrayar el flamenco para asegurarme de que estoy siguiendo la línea. El flamenco, ave soberbia, se la encuentra. ¿A quién? El flamenco. Sigo hablando del flamenco. Muy bien. Sus nidos son altos, sólidos. ¿Sus? ¿De quién? Del flamenco. Ya, voy bien. Estoy siguiendo una misma línea. Cuando duermen los flamencos, presenciamos un milagro de equilibrio y estabilidad, pues descansan, ¿quiénes? Los flamencos, el cuello sobre los lomos. Pliegan una de sus dos larguísimas patas, ¿de quién? Del flamenco. Ya, sigo con el mismo tema. La que desaparece bajo sus plumas ventrales y se sostienen tranquilamente en la otra, como para ganarse la vida en un circo. Pero no, prefieren vivir libres, ¿quiénes? Los flamencos, de aplausos a 4.000 metros de altura, filtrando barrito nutriente con su pico especialmente adaptado. ¿El pico de quién? De los flamencos. Por lo tanto, el tema sí o sí es los flamencos. Si tengo dudas, recuerdo, si tengo dudas de si estoy siguiendo o no el tema central, pregúntense, aunque sea obvio, ¿sus nidos de quién? Del flamenco. ¿Cuándo duermen? ¿Quiénes? Los flamencos, ¿ya? Sé que puede sonar un poco obvio, pero la verdad ayuda mucho cuando uno se está perdiendo de la idea central, ya sea en un texto informativo, como el que estamos viendo aquí, así como uno argumentativo. ¿De qué me está hablando? Que está en desacuerdo con el uso de fuegos artificiales, ¿ya? Entonces, después de que ya tenemos el tema, que sabemos que es el flamenco, ¿de qué nos habla? Buscamos las ideas que tienen cosas en común. Gran largura de cuello y patas, descansan el cuello sobre los lomos, su pico está especialmente adaptado. Todas estas son características físicas. Si me lo mencionan una vez, a lo mejor no va a ser tan importante, porque es una idea demasiado secundaria. Pero si ya tengo 3 momentos en el que me están describiendo el cuerpo del flamenco, entonces esto es una idea que se está tratando de manera repetitiva. Veamos si hay otra. Hablamos de, a veces están en la alta cordillera o a la orilla del mar, y a veces están a 4.000 metros de altura. Por lo tanto, así como encontramos características físicas que se repiten, también hablamos del territorio en Chile, 4.000 metros de altura, no se me subrayó, pero quería también poner en la alta cordillera o a la orilla del mar, o sea, dónde habitan. Por lo tanto, tengo el tema y tengo dos ideas que puedo agrupar en poquitos conceptos, ¿cierto? Por una parte, sus características físicas y por otra parte, el lugar donde habita. Entonces, ¿cuál es la idea principal de este texto? El flamenco, ¿cuál es su hábitat? Y sus características físicas. ¿Por qué? Porque agrupé ideas que se repiten, pero en poquitas palabras. Características físicas y hábitat. ¿Y de qué no estoy hablando? Del flamenco. Así es como yo me hago una idea principal. Si voy a dar la prueba, es ideal que ustedes hagan este ejercicio antes y después vean en las alternativas cuál se ajustan a esta conclusión que ustedes ya sacaron. Si no están haciendo la prueba y simplemente están leyendo un texto, también es útil que vayan subrayando o preguntándose por lo menos en voz alta de qué me está hablando que se repite. De características físicas y de dónde habita. ¿Bien? ¿Por qué es importante y le puse tanto foco a este repaso? Porque entender el sentido general del texto nos hace responder de manera más segura a las preguntas para los que vayan a dar la prueba.
Y por otro lado, estar preguntándonos constantemente de qué habla el texto, cuál es la línea principal, nos permite estar aplicando desde ya estas tres estrategias, habilidades, perdón, que hemos visto. Recuperar información, inferir o interpretar y evaluar de manera general. Entonces, el primer paso es comprender de qué habla un texto y para eso tenemos que decir de qué nos habla y qué se dice de aquello que nos habla. ¿Bien? Vamos a ir cerrando ya esta sesión de repaso, viendo cuáles son las tres habilidades de lectura que mide la prueba, o las tres habilidades de lectura que usted tiene que manejar para considerarse un lector cada vez más eficiente. No olviden que es muy importante siempre estar repasando esto, es decir, entrenándose en la lectura personal. Primero, recuperar información, ¿cierto? Recuperar datos específicos, números, nombres, una lista de materiales, como les puse aquí, una palabra, un lugar, una fecha, ¿sí? Entonces, el objetivo es lograr volver al texto. ¡Tuc! Soy capaz como lector de localizar esa información que ya leí. Ah, ya. Entonces, si la encuentro y soy capaz de no confundirme con las alternativas, estoy cumpliendo con la habilidad de recuperar información. Veámoslo con un ejemplo cortito. Hubo una vez una niñita que era muy pequeña y delicada, pero que a pesar de todo tenía que andar siempre descalza, al menos en verano, por su extraña pobreza. Para el invierno solo tenía un par de zuecos que le dejaban los tobillos terriblemente lastimados. O sea, una niñita pequeña y delicada que no tenía zapatos y el invierno usaba unos zuecos que le hacían además herir en los pies. En el centro de la aldea vivía una anciana zapatera que hizo un par de zapatitos con unos retazos de tela roja, o sea, con unos conchitos, podríamos decir, de tela que le sobraron, hizo unos zapatitos. Los zapatos resultaron un tanto desmañados, es decir, como un poquito rudimentarios, básicos, pero hechos con la mejor intención para Karen, que así se llamaba la niña. La mujer le regaló el par de zapatos, que Karen estrenó el día en que enterraron a su madre, o sea, el día que murió su madre, de su funeral. Vamos sacando conclusiones. Ciertamente los zapatos no eran de luto, pero ella no tenía otros, de modo que Karen marchó detrás del pobre ataúd de pino así, con los zapatos rojos y sin medias. Como lector tengo que ser capaz de responder esta pregunta. ¿Quién le regaló los zapatos rojos a Karen? Entonces, tengo que ser capaz de volver al texto y encontrar de manera textual dónde está esto. ¿Quién le regaló, según el texto, los zapatos a Karen? ¿Su difunta madre? ¿Su abuela? ¿Una anciana zapatera? ¿O los elaboró Karen para sí misma con unos retazos de tela roja? Esta habilidad puede resultar un poquito obvia, pero ojo, las alternativas siempre juegan con nombres que sí están en el texto para confundirnos sin querer. Exactamente, tenemos la C, ¿cierto? Muy bien y correctamente las tres. Tenemos en el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resultaron, pero hechos con la mejor intención para Karen. La mujer le regaló el par de zapatos. Está textual. Yo tengo que ser capaz de volver. Y a veces, ¿qué pasa? Nos queremos apurar. Ah, creo que me acuerdo de esto. Pero no chequeamos con el texto. Este es un fragmento cortito, pero ustedes se pueden enfrentar a un texto que les hace a veces volver varias páginas para atrás. Ustedes tienen que ser capaces de sacar esa conclusión, ¿cierto? Pero cuando nos piden información textual, me tengo que asegurar que ese dato está en el texto. ¿Bien? Esta es la habilidad que puede parecer más sencilla, pero siempre chequear con el texto, ¿sí? Insisto que este es un texto corto, entonces al tiro vemos quién nos quiere distraer, pero con los textos largos, ojo, hay índice de error bastante frecuente, perdón, en preguntas de recuperar información. Vamos a la segunda habilidad. Interpretar el texto es entender el sentido que hay de fondo en un texto, ya sea en alguna de las partes o con un elemento específico. ¿Qué simbolismo hay aquí? ¿Qué expresión quiere decir o qué figura literaria quiere decirnos algo distinto a lo obvio? ¿Sí? Para interpretar un texto tenemos que relacionar entonces distintas partes del texto, tenemos que hacer inferencias, ¿cierto? Concluir ciertas ideas a partir de información que está textual, pero que no está, nos está diciendo de manera oculta información.
Y también ser capaces de ordenar hechos, qué pasó primero, qué pasó después, desprender causas y consecuencias. ¿Por qué la protagonista se enojó con este otro personaje? Em, ¿Por qué este personaje buscaba venganza? Tenemos que ser capaces de relacionar lo que el personaje vive con lo que el personaje hace, ¿sí? O tenemos que ser capaces de encontrarle un sentido a ciertas metáforas que pueden estar en el texto. Vamos nuevamente con un ejemplo y siguiendo la misma historia. El texto que estamos trabajando es Los zapatos rojos, de Hans Christian Andersen. Es un cuento de niños bastante conocido, pero por si acaso, aquí vamos haciendo la secuencia. Precisamente aceptó a pasar por el camino del cortejo un grande y viejo coche, en cuyo interior iba sentada una anciana señora. Al ver a la niñita, la señora sintió mucha pena por ella y dijo al sacerdote: «Deme usted a esa niña para que me la lleve y la cuide con todo cariño». O sea, la adoptó. Karen pensó que todo era por los zapatos rojos, pero a la señora le parecieron horribles y los hizo quemar. Bueno, bastante feos parece que eran. Sin embargo, Karen los encontraba lindos, ¿cierto? Ah, casi que me adoptó porque estoy con estos zapatos rojos preciosos. Y no. La niña fue vestida pulcramente, o sea, de manera muy limpia, inmaculada, y tuvo que aprender a leer y coser. La gente decía que era linda, pero el espejo añadía más. Tú eres más que linda, eres encantadora. Entonces, de acuerdo al texto, estamos en la habilidad 2. ¿Qué podemos inferir sobre el personaje de Karen? Inferir sobre el personaje de Karen. A. Karen aprendió a coser con mucho esfuerzo. B. Antes de ser adoptada por la anciana, Karen era analfabeta. C. Karen era una persona encantadora a ojos de la sociedad. O D. La anciana tenía un corazón piadoso y por eso adoptó a la niña. Recordemos que para esta habilidad siempre tenemos que tener evidencia en el texto. No estoy eligiendo una alternativa porque sí, la estoy eligiendo porque tengo pruebas en el texto que me llevan a concluir esto. Muy bien, algunos ya me están respondiendo por privado. No solo una respuesta. Vamos uno a uno. Darling, voy a guardar tu respuesta por mientras. No te preocupes, vamos a repasarlo al tiro. Vamos una a una, viendo las alternativas, ¿sí? Recordemos que para sacar conclusiones, yo tengo que basarme en el texto, ¿ya? A veces podemos sobreinterpretar, que es un error muy común en este tipo de pruebas, pero vamos haciendo el ejercicio juntos. A. Karen aprendió a coser con mucho esfuerzo. Si yo me voy al texto, dice: la niña fue vestida pulcramente y tuvo que aprender a leer y coser. La gente decía que era linda, pero el espejo añadía más. ¿Hay algo aquí que nos diga que le costó, que tuvo que hacer un acto de mucho esfuerzo? ¿O no dice nada? No dice nada, ¿cierto? Solo dijo, tuvo que aprender a coser, pero no nos dice, fue una tarea difícil, no nos dice que con lágrimas y sudor tuvo que aprender a coser. Ahí nosotros podemos decir, ah, le costó, ¿cierto? Pero aquí solo dice, tuvo que aprender a coser. Ojo que en la A hay una sobreinterpretación. Para todas estas alternativas nos tenemos que basar en el texto, las pistas que nos da el texto. Esa va a ser nuestra clave para la inferencia. B. Antes de ser adoptada por la anciana, Karen era analfabeta, es decir, no sabía leer ni escribir. Antes de ser adoptada por la anciana, Karen no sabía leer y escribir. Dice, la niña fue vestida pulcramente y tuvo que aprender a leer y coser. Tuvo que aprender a leer. ¿Por qué habrá tenido que aprender a leer? Porque no sabía, ¿cierto? No es que sabía de antes. Parece que la B es la que tiene asidero. Vamos a ver si hay alguien que tenga más evidencia todavía.
Pero recordemos que no podemos inferir lo oculto de la nada. Tenemos que basarnos en el texto. C. Karen era una persona encantadora a ojos de la sociedad. Ah, encantadora, esa palabra está textual. El espejo añadía más. Tú eres más que linda. Eres encantadora. El espejo. ¿El espejo está representando a la sociedad o está representándose a ella misma? ¿Quién se ve en el espejo? Uno mismo, ¿cierto? Cuando uno se ve al espejo. Entonces, Karen pensó que la adoptaron por tener zapatos rojos. Karen escuchaba que la gente decía, eres linda, pero ella se miraba al espejo y decía, eres más que linda, eres encantadora. Es su reflejo el que está diciendo eso, ¿cierto? Por lo tanto, es ella misma, no es la sociedad la que está diciendo que es encantadora. Ojo ahí, tenemos que fijarnos en qué pistas nos da el texto. Y esta es engañosa porque encantadora es una palabra que está textual. Entonces uno puede decir, ah, tenemos una pista sólida ahí. Pero ojo, no es de la sociedad, es de ella misma, para ella misma. Y por último, la D, la anciana tenía un corazón piadoso y por eso adoptó a la niña. Ella le dice al sacerdote, deme usted a esa niña para que me la lleve y la cuide con todo cariño. ¿Podemos inferir que esta anciana tiene compasión? Deme usted a esa niña para que me la lleve y la cuide con todo cariño. Se ve como una buena persona, ¿cierto? Tenemos la evidencia en el texto. ¿Por qué no es la D? Si es una inferencia que sí tiene asidero en el texto. ¿Por qué no es la D? ¿Por qué le gana la B? Excelente, Darling, porque están preguntando por Karen, no por la anciana. No nos olvidemos, sobre todo los que van a dar la prueba, de subrayar qué nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque también hay alternativas que sí están, pero no es sobre qué nos están preguntando. Lo mismo que en el párrafo 2, ¿qué se afirma? Ah, esto está verdadero porque lo vi en el párrafo 1. Ojo, no nos olvidemos que nos preguntan por el párrafo 2, ¿sí? Lo mismo con los personajes, lo mismo con la opinión de alguien. Las alternativas distractoras en general, las que más funcionan son las que sí están en el texto, pero no están asociadas a lo que nos pregunta el enunciado, ¿ya? Por eso quería ponerles este tipo de tips, sobre todo para los que van a dar la prueba, que es una de las típicas formas de caer, que nuevamente requiere un doble esfuerzo, ¿sí? Pero por eso para mí el color ayuda mucho a no olvidarnos qué nos están preguntando. Por eso vayan con destacadores, lápices de colores o distintos dibujitos que les ayudan a acordarse qué me están preguntando. Rayen harto su prueba, ¿sí? Vamos a la última habilidad. Reflexionar o valorar, ¿cierto? O evaluar. Hay dos formas en que podemos evaluar un texto, con su contenido o su forma. Si es del contenido, tiene que ver con el propósito, el tipo de texto, esto que yo les decía, conectar lo que ya leímos de todo el texto con nuestros esquemas mentales, conectar con el propósito del autor, qué tipo de estructura tiene, pero eso tiene que ver más con la forma, el punto 2, ¿cierto? En base a lo que ustedes ven con la forma del texto, la silueta del texto, ustedes pueden decir, se está usando aquí una imagen para apoyar el cuento, por ejemplo. O si estamos ante una infografía, se están usando iconos para que el lector pueda resumir de manera visual el contenido que se está tratando, ¿sí? Evaluar tiene que ver con el texto como un todo, desde la imagen que está acompañando al texto hasta el propósito del autor, hasta el símbolo general, cuál es la lección final, cuál es la visión que se está mostrando aquí, etc. Bien, veámoslo con un ejemplo siguiendo la misma historia. Este extracto que viene ahora le falta una parte, ¿sí? Pensemos que esta niñita fue adoptada por la anciana y la anciana, que estaba media ciega, le compró unos zapatos que no sabía que eran rojos, ¿ya? Y esta niña, que sabemos que le gustaban los zapatos rojos, los que ella tenía, que eran súper viejitos o sencillos, los quemó, ¿cierto? La anciana, sin querer, le compra unos zapatos a Karen sin saber que son rojos, porque en esa época no se podía usar el color rojo para ir a misa, por ejemplo, ¿ya? Con ese contexto vamos a la última parte de nuestro ejercicio.
Por aquellos días, la anciana cayó enferma de gravedad. Era necesario atenderla y cuidarla mucho, y no había nadie más próxima que Karen para hacerlo. Pero en la ciudad se daba un gran baile, y la muchacha estaba también invitada. Miró a su protectora, o sea, a esta anciana que la había adoptado, que está enferma, y se dijo que después de todo, la pobre no podría vivir, o sea, se va a morir igual. Se calzó, pues, los zapatos rojos, se fue al baile y empezó a danzar. Pero cuando quiso bailar hacia el fondo de la sala, los zapatos la llevaron hacia la puerta, y luego escaleras abajo, y por las calles, y más allá de los muros de la ciudad. O sea, los zapatos empezaron a mover solos. Aquello infundió a la niña un miedo terrible. Quiso quitarse los zapatos y tirarlos lejos, pero era imposible. Los tenía como adheridos a los pies. O sea, no se pudo sacar los zapatos y esos zapatos la estaban llevando por todas partes sin poder darle descanso. Entró bailando por las puertas del cementerio y cuando se acercó, bailando, al portal de la iglesia, vio a un ángel de pie junto a la puerta. Tendrás que bailar, le dijo el ángel. Tendrás que bailar con tus zapatos rojos hasta que estés pálida y fría, y la piel se te arrulle y te conviertas en un esqueleto. Bailarás de puerta en puerta, y allí, donde encuentres niños orgullosos y vanidosos, llamarás para que te vean y tiemblen. Sí, tendrás que bailar. ¡Piedad! Gritó Karen, pero no alcanzó a oír la respuesta del ángel, porque los zapatos la habían llevado ya hacia los campos, por los caminos y senderos, y sin cesar seguía bailando. Este es un pedacito del cuento de Los zapatos rojos, eh, donde el cuento original es un poco más largo, ¿cierto? Y todavía no llegamos a la parte más tétrica, que es donde ella le pide a un leñador que está en el bosque, porque está tan cansada de bailar, sin poder parar, que le pide a este leñador que le corte los pies, ¿sí? Y después empieza todo un camino de redención. Pero vamos a la pregunta, más allá de este cuento macabro, siempre hemos trabajado textos bien tétricos en este curso. Vamos a la última habilidad y a las preguntas asociadas, ¿sí? ¿Dónde está? No, aquí. Dice, ¿cuál es el propósito comunicativo del fragmento anterior? Y quiero que consideremos toda la historia, ¿sí? Esta niñita que nació en un contexto pobre, sin zapatos, una viejita le regala unos zapatos súper sencillos, la adopta otra anciana con muchos mejores recursos, estamos viendo, que quema estos zapatos rojos, y la niña se compra estos otros zapatos sin querer, y cuando la anciana cae enferma, ella prefiere ir a un baile. Y en ese baile empieza a zapatear, zapatear. ¿Qué es lo que se está mostrando aquí? Ya, esquema mental. Esquema mental. Texto literario o no literario. Literario, porque es un cuento, por lo tanto es un texto narrativo. Ya habíamos revisado algunos de nuestros propósitos madre. Estamos evaluando cuál es la finalidad, el para qué de este texto. A. Describir una situación donde la soberbia, ¿cierto? O sea, el ser creído, engreído, supera la moralidad. B. Informar sobre la visión de mundo del cuento Los zapatos rojos. O sea, qué tipo de forma de ver el mundo tenía la sociedad de la época. C. Narrar una historia cuyo conflicto se encuentra en la vanidad de la protagonista. O D. Detallar una situación ficticia para dar cuenta de una lección. Pensando en los verbos madres que nosotros revisamos, es un texto literario, es un texto narrativo. ¿Cuáles tenemos que descartar primero? ¿Qué alternativa? Uno dice, ese propósito no va con el tipo de texto, así que ya está mal de entrada. Muy bien, la B, ¿cierto? Informar sobre la visión de mundo. Visión de mundo es un concepto narrativo, ¿cierto? De manera de interpretar el mundo que se tenía en la época. Pero informar nos hace descartarla porque eso no es de un texto literario. Muy bien, se va la B. Describir una situación donde la soberbia supera la moralidad, narrar una historia, detallar una situación ficticia para dar cuenta de una lección. ¿Cuál tiene más peso pensando en el tipo de texto en el que estamos? Estamos evaluando no solo las partes chiquititas, no solo que hay una lección aquí, ¿cierto? La protagonista es castigada porque decide abandonar a la viejita a su suerte mientras está enferma para ella ir a una fiesta.
y ella recibe un castigo. Es verdad que hay una lección, pero la pregunta nos está pidiendo el propósito de todo el texto. Describir, narrar o detallar. ¿Qué tiene más peso? Excelente. Muy bien, aquí ya me pusieron algunas de las respuestas. Solo porque narrar sí se está centrando en la historia, porque ¿de qué se trata una historia? De un problema que se resuelve o un problema que se está enfrentando, ¿cierto? Narrar una historia cuyo conflicto está en la vanidad de la protagonista. O sea, la protagonista prefirió centrarse en sí misma antes que ayudar a la persona que la había adoptado y le dio una mejor vida, y por eso fue castigada. La D, como contiene la palabra lección, podría confundirnos un poco, porque igual los zapatitos rojos quiere dar un mensaje, ¿cierto? No. Y este mensaje no se está, o sea, se está cumpliendo, pero no es el centro de la evaluación de todo este texto. ¿Bien? Entonces, es la alternativa C, efectivamente, porque estamos narrando o contando una historia que nos da luces sobre este problema a la que se enfrenta la protagonista, donde ella elige su propio bienestar por sobre la persona que además la sacó de la pobreza. ¿Estamos? Esas son las 3 habilidades. Lo más importante para ir mejorando nuestra comprensión lectora es practicar regularmente, leer harto, pero leer activamente. Ah, ya, estoy leyendo una noticia. ¿De qué se trata? ¿Qué preguntas está respondiendo? Ah, perfecto. Hay una opinión aquí, hay más información. ¿Cuál es el propósito que está ganando? ¿Sí? Tomar conciencia de las estrategias que nos hacen procesar, como yo les decía, un texto de manera cómoda. Más que ser la mejor lectora del mundo, yo quiero que ustedes se sientan cómodas ante cualquier tipo de texto. Por lo mismo, y pensando en todo lo que fuimos progresando en estas sesiones, les dejo este mensaje de confíen en sus capacidades, confíen en el proceso personal de cada una, ya con que una vez sientan que entendieron mejor un tipo de texto, qué sé yo, un reportaje que es más largo, o una infografía que a veces digo me siento solo segura con los dibujos y no con lo que dicen. Si ustedes van sintiendo que esos pequeños pasos a ustedes les hacen entender mejor un texto, yo me doy por pagada porque ustedes ya pueden seguir el camino solas, ¿sí? Y para las que quieran dar la prueba, que estas estrategias las ayuden a ustedes a sentirse seguras con las respuestas y si tienen dudas, tienen estas pequeñas estrategias o estos tips para poder responder por lo menos de manera cómoda en el momento. De ahí, a ver, el puntaje es otra cosa, pero insisto, esta no es una prueba lo suficientemente bien hecha aún para que determinen si ustedes son o no buenas lectoras. El proceso lector se va trabajando, es un proceso personal, y ustedes ya tienen estrategias de base para ir siendo cada día mejor. ¿Bien? Hasta ahí llegó nuestra sesión de hoy día, chicas. No sé si algunas van a dar la prueba, pero les deseo toda la suerte del mundo, harta calma. Repasen este PowerPoint si quieren, justo antes, y harta confianza en ustedes mismas, ¿sí? Lindas, muchas gracias por sus mensajes también. Estoy muy contenta con este grupo y me voy con el corazón lleno, lleno, lleno de esta experiencia. Voy a dejar hasta aquí la grabación entonces. Ahí estamos. Y me voy feliz, feliz con estos mensajes que me están dejando.